Les invitamos a una conversada. La Conversada, diálogos para no olvidar. Un programa para hablar de memoria histórica y derechos humanos. La Conversada, una producción de la Fundación Arte Social con el apoyo de Bocaribe Radio, desde la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla. Nuevamente desde la Casa de la Memoria de Barranquilla nos encontramos la Fundación Arte Social, la anfitriona de la Casa de la Memoria, Zulay Montaño, y agradeciéndole a la radioemisora comunitaria Bocaribe Radio por prestarnos el espacio de tocar estos temas que semanalmente nos gusta tocar. El día de hoy nos encontramos con otro invitado muy especial, el señor Alfredo Enrique Palencia Molina. Bienvenido, doctor Palencia. Queremos que este sea un espacio en donde nos dé la oportunidad de conocer quién es el señor que está detrás de ese nombre y claramente pues cuál ha sido su bagaje y su experiencia, digámoslo, tocando temas de memoria histórica y derechos humanos. Así que, doctor Palencia, bienvenido. Hombre, gracias por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo un tema de mucha trascendencia para el país. Les agradezco y le doy un cordial saludo a todas las personas que escuchan Bocaribe. Gracias, doctor Palencia. Y también, Zulay, ¿cómo estás? Bueno, complacida completamente de estar nuevamente aquí en el programa La Conversada, este espacio para hablar de memoria, para hablar de derechos humanos, para hablar de esto que nos atañe a todos. Sí, claro que sí. Pero bueno, rompamos el hielo un poquito y para entrar en materia, doctor Palencia, estuvimos hablando antes de iniciar la emisión del capítulo para que por favor nos deje saber quién es usted, quién es Alfredo como persona, qué anécdotas puede contarnos de su vida, que claramente lo tienen en el lugar donde está actualmente, doctor. Bueno, sí, yo digo que he sido un afortunado porque me ha tocado asumir algunas actividades propias de una sociedad con distintos problemas. Y desde mi formación, digamos, en el sector público, porque soy hechura del sector público, bachillerato, universidad, bueno, después ya a nivel de posgrado sí lo he apelado al sector privado, pero en términos generales creo que mi formación se debe a las bondades que el Estado da en el sector público. Entonces, desde ese punto de vista, siempre me he identificado con lo social, siempre me he identificado con el ser humano en el caso particular. Haber llegado yo como profesor universitario a la Defensoría del Pueblo me da mayor sensibilidad frente al tema de los derechos humanos. Trabajar en la gobernación, en la Secretaría del Interior, también es algo muy asociado al tema social, al tema de las comunidades. Antes trabajé con el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el INCORA, al lado de los campesinos. La docencia me permite estar a toda hora impregnándome de la juventud y teniendo diálogo permanente con los estudiantes. Y renovando permanentemente las ideas, me imagino. Por supuesto, y interactuando, discutiendo, captando nuevas informaciones, porque uno también aprende desde la óptica del estudiante cosas nuevas. Y ahora en la Unidad para las Víctimas, que me ha tocado en este departamento desarrollar lo que uno llama la Ley 1448, que no es más la implementación de la política pública a través de la Unidad para las Víctimas del Conflicto Armado. Entonces, siempre he estado en ese orden. Al margen de eso, me he formado en una escuela que muchos no reivindican, pero yo sí quiero reivindicarla, que es la escuela de la JCI,
JCI es la Junior Chamber Internacional, que es la Cámara Junior Internacional en otras palabras. Y esa es una organización que capta jóvenes con miras a darles las herramientas para que les sirvan en el campo del liderazgo. Entonces te dan toda una serie de enseñanzas en el tema, en el tema del liderazgo, en el tema de la oratoria, en el tema de la administración del tiempo, en el tema de la hipocresía social. Es decir, es redondear lo que requiere en un momento determinado un joven para prepararse hacia la competencia en una sociedad tan diversa como la que tenemos en Colombia. Ese es Alfredo Palencia. Me gusta el deporte, soy una persona casada, me gusta la naturaleza, más que dedicarme a divertirme en el mundo etílico, por ejemplo, me voy los fines de semana para cultivar cualquier cosa en la finca. Entonces, mi terapia es esa, y por eso no me desgasta el seguir trabajando en un tema tan complicado, tan delicado y tan riesgoso como es el tema de hablar del conflicto armado y sobre todo hablar de derechos humanos en Colombia. Sí, claro que sí. Atlanticense usted, ¿verdad? Sí, claro. Soy de aquí del departamento del Atlántico, me considero barranquillero. Tengo un origen por parte de mi madre que es el municipio de Juan de Acosta, a quien quiero mucho y que también he captado parte de su idiosincrasia. Bueno, acotemos en este punto que el doctor Palencia actualmente es el director territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado del departamento, y que ha ostentado este cargo desde el inicio de la UARIF, ¿es verdad? Así es. Al surgir la UARIF, la doctora Betancourt, que era la primera directora de la UARIF, tuvo a bien escoger mi nombre para que yo dirigiera la unidad desde este territorio, y lo vengo haciendo desde esa época, desde la época en que apareció la doctora direccionando pues la unidad para las víctimas. Claro, y esto fue precediendo justamente también muchos años de atención y de esfuerzo desde la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo fue la experiencia en esta entidad? Sí, es que, ¿por qué llego yo a la unidad para las víctimas? Porque la doctora Gaviria Betancourt, ella también trabajó en la Defensoría del Pueblo. Ella fue funcionaria de la Defensoría del Pueblo, allá conoció quién era Alfredo Palencia y al formar equipo, pues pensó en este servidor y por eso estoy acá. Pero la experiencia de la Defensoría también fue maravillosa porque tuve la oportunidad de implementar la figura de la Defensoría del Pueblo después de la Constitución del 91. Esa fue mi otra labor, o sea, he tenido esa suerte. En las épocas en que se hablaba de derechos humanos, para el 91, era demasiado peligroso porque estigmatizaban a las personas que defendían el tema de los derechos humanos. Y esa labor me correspondió a mí. A mí me correspondió hacer la pedagogía de lo que era la figura de la tutela. ¿Sí? Como la herramienta principal para hacer valer derechos fundamentales. Sí, como mecanismo de participación. Los mecanismos de participación también me ha tocado impulsarlo, pero me tocó la acción de grupo. ¿Sí? La figura de las acciones de cumplimiento. Todas esas figuras que surgieron con la Constitución del 91, nos tocó implementarlas desde la Defensoría del Pueblo, entre ellos la tutela. Entonces, ese tema me compromete con lo social y es el que me da, digamos, la oportunidad de pasar posteriormente a la Unidad para las Víctimas. De por sí, doctor, yo le cuento de que hace como 1 o 2 semanas tuve el encuentro con una víctima y sin saber que íbamos a estar acá, me contaba una anécdota suya. Me contaba de que estando usted en la Defensoría del Pueblo, no recuerdo ahora mismo el nombre, usted sabe que aquí uno está en contacto frecuente, y me decía que una vez fue a buscar algo, estaba necesitando ayuda desde la Defensoría del Pueblo y no le estaban dando solución. Y en esa llega el doctor Palencia y dice, hace como que, esperen ahí, suspendan todo, ¿qué necesita? Y que le ayudó. Y le digo que eso fue, usted puede decir,
hace años que estuvo en la Defensoría y esta persona, le digo porque me la encontré hace como 2 semanas y estamos de esas cosas que uno habla y puedo decir que una persona que puede ser anónima de esas miles que pueden llegar a un establecimiento y tenía una muy buena referencia y yo creo que eso es como la invitación de eso que creemos o que usted cree que puede hacer diariamente, que es su pasión, que es su vocación y cómo deja marcada positivamente y en su conciencia, tanto hasta el punto de que años después se lo cuenta a otra persona que también está en estos momentos trabajando con víctimas. Entonces, quería dejar esta anotación porque esa pasión, esa vocación queda en la memoria de esas personas a las que se va atendiendo sin importar el cargo en el que esté, sin importar la institución, sino que justamente es la vocación de servicio la que prevalece y yo creo que es una de las cosas que lo tienen estos días, después de 10 años, haciendo continuidad aquí en la Unidad para las Víctimas. Es que la experiencia de la Defensoría fue maravillosa, mire. De ir a buscar secuestrados a la Sierra Nevada, por ejemplo. No sé si se acuerdan quienes son de esta zona del país, los secuestrados de la Ciénaga del Torno, por ejemplo, que hubo aquí hace mucho tiempo, a buscarlos allá, a traer gente, a llevar razones, a verificar las condiciones en que se encontraba. Personas que fueron secuestradas del CTI que nos tocó buscar también en esa zona. Atracos a bancos. O sea, atracos a bancos con rehenes a bordo. Me toca ir y hablar con los atracadores para que dejen salir a las personas, pero a cambio de que ellos no sean torturados, por ejemplo. No sean torturados. Las cárceles, amotinamiento, leyes de 60 años para las personas, ese tipo de experiencia con cárcel, con atracos, con secuestros. Me tocó en el gobierno de Misael Pastrana irme para la Uribe Meta, que era la cuna de la insurgencia en Colombia, a acompañar a la población civil cuando el proceso de paz que fomentó Pastrana, conocer al guerrillero ahí de tú a tú. Eso me da a mí realmente, hoy por hoy, una gran satisfacción. En aquella época de pronto la juventud no valoraba lo que eso significaba desde el punto de vista del riesgo, pero claro, son unas experiencias muy hermosas que yo viví en la Defensoría del Pueblo. El tema de los servicios públicos. Aquí en materia de agua y de energía teníamos los servicios públicos peores y entonces esa transición y esa lucha del pueblo para mejorar los servicios, las altas tarifas, en fin, ser protagonista ahí en medio de esas circunstancias, bueno, para mí fueron satisfacciones, hasta el punto que me aconsejaron, hasta mal por cierto, porque terminé siendo candidato a la gobernación del departamento, porque todo eso me llevó a ser candidato en un momento dado a la gobernación del departamento, pero maravilloso para mí. La experiencia laboral mía es de mucha satisfacción y la he hecho con agrado y afortunadamente aún me encuentro. Por supuesto que llegará el momento en que tengo que dejar todo esto, pero no me arrepiento de lo que he hecho hasta el momento. ¿Qué lo motiva a usted cada día cuando se levanta y dice voy al trabajo, voy a eso que me apasiona? ¿Qué lo motiva a usted para continuar en este camino? El problema es de conciencia social, el problema es de compromiso social. Uno tiene un compromiso con la sociedad colombiana y yo tengo que cumplir un rol. Por ejemplo, el conflicto armado está ahí presente y cada día hay más víctimas. Estamos por encima de los 9 millones de víctimas en Colombia y esas 9 millones de víctimas demandan servicios de parte del Estado y yo represento en un momento determinado al Estado colombiano y la víctima requiere de qué, de salud, requiere de qué, de vivienda, requiere de qué, de educación, requiere de ayuda humanitaria, requiere de indemnización, requiere de toda una serie de orientaciones y las que nosotros tenemos que brindarle se las brindamos. Entonces, como me gusta el tema, a mí no me desagrada y si tengo que ir un domingo para un evento,
domingo voy, y si es sábado tengo que ir, y si tengo que separarme en un momento determinado de la familia, ahí va. Pero como es con satisfacción, eso no se me convierte a mí realmente en un trabajo, sino en el deber como ciudadano colombiano de contribuir a que el país no se degrade y que las cosas puedan mirarse bajo una óptica diferente. No, sí, y de hecho, bueno, yo vengo de una formación jesuita, en donde la máxima del colegio era ser más para servir mejor, y en ese sentido toda la formación que uno adquiere debe ser para mejorar el servicio que uno pone a los demás, ¿no? A fin de cuentas, deberíamos todos pensar de esta manera, de que estamos aquí actuando, pero para que el fin sea el otro ser humano y no que sea un medio pues para alcanzar nuestros objetivos. Doctor Palencia, bueno, usted mencionaba que a lo largo de su experiencia ha tenido que tratar con diferentes actores, en este caso del conflicto armado, y se nos olvida a nosotros muchas veces de que por más victimario que una persona pueda ser, también tiene unos derechos. Y es un ser humano. Exactamente, que deben respetarse y demás. ¿Cómo combina usted esa perspectiva en el trabajo que realiza? Es decir, ¿cómo toma usted en cuenta las demandas de las víctimas, pero como su experiencia le ha brindado la posibilidad de conocer de pronto otras perspectivas, ¿cómo nutre usted su trabajo como director? Realidades. Exacto. A ver, en esto, como soy consciente que estoy tratando un tema muy sensible, porque la víctima padece todas las dificultades, ¿eh? Es decir, hay víctimas que son personas de algunos niveles económicos que no requieren mucho del Estado, pero la mayoría de las víctimas son personas, son sectores vulnerables. Entonces, siendo consciente de ello, tengo que trabajar alrededor de esa realidad. Por ejemplo, en esto hay que ser prudente. Tú aquí no puedes ser parcializado. En lo único que uno tiene que ser parcializado es en la defensa de los derechos humanos, pero en lo demás uno tiene que ser prudente. ¿Por qué? Yo no le pregunto a la víctima, ¿tú eres víctima del paramilitarismo o tú eres víctima de la guerrilla? Yo simplemente me interesa saber es que sea víctima, independientemente de cualquiera de los dos lados. Ni entro a generar doctrina alrededor de una tendencia o de la otra. Entonces, esa prudencia me parece a mí que es fundamental. Y lo otro es la docencia. La docencia lo hace a uno ser visionario. La docencia le permite a uno estar actualizado, conocer lo que está pasando del día a día. Yo soy profesor de Derecho Público, de Derecho Constitucional. Me toca darle, es decir, las reglas de juego para la convivencia de un Estado está en la observancia de la Constitución. Entonces la persona tiene que aprender, sobre todo el estudiante de Derecho, aprender lo que dice la Constitución y cuál es el rol que cumple una Constitución, porque la Constitución está asociada al ejercicio del poder. ¿Ya? Para eso es la Constitución. La evolución del poder es lo que dio origen al Estado. Y el Estado existe gracias a la organización que le da la Constitución. Entonces a mí me toca hablar de eso a toda hora. Y como tengo que estar interactuando con el estudiante viene, digamos, 0 kilómetros en materia de conocimientos jurídicos. Y desde ese punto de vista tiene muchos vacíos. Entonces uno a toda hora tiene que estar enseñando. Pero también hay otras personas que le enseñan a uno desde la ignorancia, a uno también le enseñan. Y uno también tiene que tener aquí otra de las cosas importantes es la tolerancia. Yo soy del criterio que, por ejemplo, que la paz no se logra con un decreto. Para nada. La paz se tiene que estar construyendo día a día. La paz no acaba con el conflicto. La paz no se logra eliminando al contrario.
La paz se logra viviendo con el contrario, soportando al contrario. Tolerándolo. Las diferencias, Es que ese concepto de que eliminando el contrario logramos la paz, ¿no? Ese es un vocabulario y una enseñanza del guerrero, ¿sí? No del pacifista. El pacifista no puede pensar de que se acaban los problemas eliminando el contrario. Es conviviendo con el contrario en medio de la diferencia. Ya, y buscando las causas. Tú tienes que buscar las causas que generan el conflicto. Si tú no atacas las causas que generan el conflicto va a seguir. Entonces hay que trabajar las causas. Y una de las causas principales que generan el conflicto es la inequidad. Cuando tú hagas de Colombia un país más equitativo, se van desapareciendo las causas y va desapareciendo el conflicto. Entonces no es por decreto, no es por acuerdos con un sector en particular, porque es que la paz va más allá de una paz política. Hay que hablar de una paz social, hay que hablar de una paz, no sé, económica. No, incluso ambiental, ¿no? Ambiental, correcto. En todos los sectores. Entonces, la paz tiene que ser integral, definitivamente. Entonces, toda esta serie de cosas que ya uno ha aprendido desde la academia, desde las experiencias anteriores, me permiten a mí, desde la unidad de víctimas, tener una mejor visión de lo que es Colombia, de lo que está pasando y cómo actuar para poder, digamos, cumplir un rol importante en medio del conflicto que está ahí cada día produciendo más víctimas. Cada día produciendo más víctimas. Y eso le cuesta al Estado una cantidad de dinero. Si nosotros seguimos produciendo víctimas, en el futuro trabajaremos solamente para atender víctimas. Porque eso le implica, mira, las ayudas humanitarias, la indemnización, la vivienda, la tierra, sí, la salud. Toda la reivindicación de derechos se vuelve un gasto insostenible. Insostenible. Bueno, justamente hablando de la unidad, queremos saber, doctor Palencia, justamente, ¿qué es la unidad para las víctimas? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su incidencia aquí en el departamento y en el distrito de Barranquilla? Mire, la unidad para las víctimas es una institución producto de lo que llaman la justicia transicional. O sea, que no es una institución creada para siempre, sino es producto de la coyuntura de un conflicto armado que hay en Colombia. ¿Quién atendía a las víctimas hace más de 10 años? El Estado lo atendía, pero lo atendía a través de lo que llamaban acción social. Pero acción social no fue creada para atender a las víctimas, sino para atender a los sectores vulnerables, entre ellos las víctimas. Entonces, la ley 1448 lo que hizo fue, vamos a crear una institución que se especialice y se dedique exclusivamente al tema de víctimas y que la otra institución siga trabajando los demás sectores, los sectores vulnerables. Entonces, hoy la unidad de víctimas solo atiende el tema de víctimas del conflicto armado. Entonces, me parece a mí un acierto, porque es que cada día hay más víctimas, más víctimas, más víctimas. Y si no había una institución que se dedicara a ello, por supuesto, las víctimas no iban a ser atendidas. Entonces, fue creada para eso y tiene un compromiso, que es llegar a una reparación integral. Y la reparación integral implica tener en cuenta rehabilitación de la persona. Implica tener en cuenta la indemnización. Implica tener en cuenta medidas de satisfacción. Implica tener en cuenta garantías de no repetición. Garantías de no repetición e implica tener en cuenta restitución. Para la restitución, la misma ley 1448 crea otra entidad que es la unidad de tierras. Entonces nosotros, si bien estamos de acuerdo con el tema de la restitución, la labor de la restitución se hace a través de la unidad de tierras. Pero estos otros 4 componentes estamos en el deber de sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque
la comunidad internacional, cuando habla de reparación, habla de estos 5 componentes, ¿ya? Y esa es una labor que nos toca a nosotros sacar adelante. Y detrás de eso hay toda una cantidad de actividades, que desarrolla la Unidad para la Víctima. Ahora, todo esto significa dinero. El Estado colombiano no está aportando los recursos porque no los tiene, yo pensaría que es porque son muchos, para poder cumplir de manera integral con estos 5 componentes. Es mucho dinero, mucho dinero. Mire, este año, 15.000 millones de pesos para el tema de la indemnización en el Atlántico. ¿A cuántas personas favorecemos con esos 15.000 millones de pesos? No favorecemos a 1.000 personas. 1.000 personas para atender con estos 15.000 millones de pesos. ¿Y cuántas personas tenemos pendientes? 350.000 personas. En solo el departamento. En solo del departamento del Atlántico. O sea, no es fácil atender a 300. Estoy hablando de 350.000 porque son las personas que en el Atlántico han declarado como víctimas. Porque es posible que tengamos más o menos, ¿verdad? Pero aquí vinieron y declararon en este departamento. Entonces, para poder cumplir con una reparación integral, tendríamos que pensar en mayores cantidades de dinero, porque las cifras que se disponen en un momento dado para cumplir con esta labor no dan para cumplir de manera integral. Son mínimamente suficientes. Mínima. Entonces, si el conflicto no se acaba, si el conflicto no disminuye, porque aquí se notó ahora, con el proceso de paz que hubo, de todas maneras se siguen produciendo víctimas, pero se ha notado que no son las mismas cantidades. Antes declaraban aquí 200, 300 personas diarias. Ahora declaran menos, pero siguen declarando. Y ahí se va aumentando el volumen, y dentro de poco ya no tendremos 9 millones, sino tendremos 10 millones de víctimas. Y los compromisos siguen intactos y las necesidades siguen intactos. Yo no soy partidario del paternalismo. A la persona hay que ayudarla, pero a la persona lo que hay es que darle herramientas para que ella por sí sola pueda satisfacer sus necesidades. No hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Así es. Doctor, usted ha sido el director ininterrumpidamente desde la creación de la regional, ¿no? De la regional Atlántico. Así es. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha evolucionado el departamento en tema de derechos humanos? Sí, a ver, en otras partes de Colombia no ha pasado lo mismo. Muchas circunstancias pueden estar pasando. Pero cuando nosotros llegamos aquí a la unidad, a la víctima en el caso de Barranquilla se atendía desde un lugar que se llama Pastoral Social. Correcto. Quedaba allí en la 44. Y la gente pasaba y veía la gran cantidad, eso era un hacinamiento. Era algo indigno como lugar para atender a la víctima, muy a pesar de que eso estaba administrado por sacerdotes y demás. En Soledad había una casuchita en donde a la gente, más que atenderlos desde la casa, lo atendían desde un palito de mango que había en el patio. ¿Sí? Y la gente entraba por el callejón. Hoy día, allá tenemos un centro regional de víctimas en Soledad. ¿Sí? En el caso de Barranquilla tenemos un centro regional de víctimas en Juan Mina, en las condiciones dignas. Yo no sé qué otra cosa más se podría hacer ahí, pero más amplio, aire acondicionado, están esperando dentro, ya no con 50 personas no se llena, como acá con 50 ya estaba lleno eso. O sea, aquí pueden caber fácilmente 200, 250 personas
al mismo tiempo, allá también. En los municipios no habían puntos de atención. Hoy tenemos 5 puntos de atención claves. Tenemos en Suán, para atender la gente de allá del sur del el departamento. Cono Sur. Tenemos en Sabana Larga, puntos de atención. Tenemos en Malambo, que es grande porque Malambo es grandísimo. Tenemos en Santo Tomás, acabamos de inaugurar uno en Sabana Grande. Aspiramos a abrir uno en Puerto Colombia. O sea, abriendo más espacio para que el Estado pueda atender a la gente desde esos lugares. Antes no habían, por ejemplo, mesas de participación. Hoy tenemos mesas de participación en los 23 municipios del Atlántico. No funcionaban los comités territoriales de justicia transicional. Hoy tenemos en cada uno de los 23 municipios del Atlántico comités territoriales de justicia transicional. ¿Y qué es? Este es un organismo, así como en Barranquilla hay un consejo distrital, en Barranquilla hay un comité de justicia transicional trabajando el tema de la política pública en materia de víctimas. En la gobernación hay un comité de justicia transicional trabajando el tema de víctimas. En Santa Lucía hay un comité, en Piojó hay un comité, en Puerto, en los 23 municipios del Atlántico hay un organismo trabajando el tema de víctimas. No, y que lo preside el alcalde, ¿no? Directamente. Y debe presidirlo el alcalde. Obligatoriamente. Obligatoriamente. ¿Y quién generó esa implementación en cada uno de esos lugares? La Unidad para las Víctimas fue creada para eso. Nosotros somos los articuladores del sistema. Del ESNARIF. Del ESNARIF, claro. Y nos tocó todo eso, crear los comités de justicia transicional, crear las mesas para que cada comunidad de víctimas tenga voceros allá y luchen por lo suyo, porque las alcaldías tienen que hacer muchas cosas por las víctimas, y entonces ellos tienen su propia mesa de víctimas a trabajar por allá. Entonces hemos avanzado institucionalmente, se ha avanzado para trabajar en favor de la víctima, pero falta mucho. ¿Por qué? Porque esto es una población empobrecida, esto es una población con muchas precariedades. Hoy nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ellos necesitan acceso a la educación superior, porque no los podemos dejar ahí, porque la competencia es grande, y aquí quien no sea profesional va a quedar marginado, quien no estudie va a quedar marginado. Entonces estamos trabajando el tema de la educación superior, estamos haciendo convenios con las principales universidades de aquí del Atlántico. ¿Para qué? Para que nos den cabida para los estudiantes víctimas del conflicto armado. Eso es una labor importante. Becas, créditos condonables para las víctimas, créditos condonables. Si le va bien y no se retira, la persona se le exonera de los pagos. Por supuesto, son muchas las cosas porque es cuestión de dinero, pero de que se ha avanzado en el tema de víctimas, el avance ni siquiera es de reconocimiento local, es de reconocimiento internacional. Estamos certificados en calidad, estamos certificados en seguridad y salud en el trabajo, estamos certificados en ambiente y vamos a certificados en seguridad de la documentación de la información. O sea, la idea es que podamos estar certificados en todo para poder cumplir una buena labor. Pienso que el balance es positivo de haber creado una institución como la Unidad para las Víctimas. Sabemos que a la ley le dieron una prórroga de 10 años más. ¿Cuál es el reto de estos próximos 10 años, doctor? Además de quedar certificado en todo lo que significa prestar un buen servicio para las víctimas, porque nuestro fin último es atender a la víctima. Entonces, además de estar certificado en todo eso, yo diría que hay que seguir trabajando el tema de la indemnización. ¿Por qué? Porque la gente quiere la platica, la gente quiere que le hagan un reconocimiento desde ese punto de vista. No le va a resolver el problema de fondo, porque a la larga 17 salarios mínimos legales
Eso no es mucho. Pero de todas maneras, como es una necesidad, como es un anhelo de las víctimas, ese tema. Nosotros en nuestra misión lo que pretendemos es contribuir a la paz de este país. Ese es un reto. En la medida en que nosotros ayudemos a contribuir a que la paz se logre en este país, en esa medida se liberan recursos. ¿Para qué? Para que la persona, como empresa, con oportunidades laborales, con oportunidades educativas, se incorpore a la sociedad, al mundo productivo y no caiga en la trampa de la pobreza. Porque es que el tema del paternalismo lo que hace es llevar a la persona a la trampa de la pobreza, a estar dependiendo del Estado. Y se le convierte en un peso: yo soy víctima, o sea, yo soy pobre y tengo que morir siendo pobre. Se hace acción con daño. Ese concepto no debe darse. Retos: seguir creando puntos de atención en el resto de municipios del Atlántico. Ese es un reto. Lograr el mayor número de convenios con las universidades para que las personas tengan acceso a la educación superior, no en pie de igualdad, sino con enfoque diferencial. Claro. Con enfoque diferencial, porque es que tú cómo vas a poner a una víctima que le está huyendo a la violencia a competir con alguien que vivió aquí en Barranquilla todo el tiempo, que se formó en unos colegios con mejores calidades, que ese señor que viene de la vereda, que la educación es precaria? ¿Cómo lo vas a poner a hacer un examen en igualdad de condiciones para acceder a la Universidad del Atlántico? No, tiene que ser con un enfoque diferencial, ¿verdad? A ellos pónganlo a competir entre iguales y no con estos que ya tienen una mejor formación, que no han padecido ni siquiera la pobreza, sino la miseria, y que no han padecido la violencia. Por supuesto que estos van a tener ventaja. Entonces, ese tema lo vamos a trabajar nosotros como algo que se debe dar para que definitivamente la víctima vaya superando toda esa serie de dificultades. Esos 10 años hay que cogerlos para eso. Sí, doctor, y ese es el reto. ¿Y cuál es el panorama? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es alentador, esperanzador, o por el contrario parece que estuviéramos retrocediendo en el tiempo? Es que, mire, si tú miras la Constitución, la paz es un derecho, pero también es un deber. Los dos conceptos. Doble vía. Correcto. Tú tienes el deber de propugnar por la paz. Tú, todos. Y es un derecho. Tú tienes el derecho a reclamarle al gobernante que garantice la paz. Eso es lo constitucional. Quien llegue debería tener conciencia de eso. Pero no se puede jugar a pensar que la paz se logra eliminando el contrario. Yo no estoy de acuerdo con eso. La paz se logra conviviendo con el contrario. Conviviendo con el contrario. Y también que los ciudadanos aporten, porque es que ahora mismo estamos polarizados. Erróneamente estamos dividiendo el país en dos grandes, de derecha y de izquierda. Sí, esos conceptos son universales y existen, pero es que los colombianos deben ser uno solo. Somos colombianos y queremos el bienestar y la convivencia para todos. Vamos a ver qué pasa, señores. Yo más allá no puedo hablar porque soy a la larga un servidor público. Pero en términos generales yo creo que el propósito de todos los colombianos es lograr la convivencia. Más que la paz, la convivencia. ¿Cómo se logra? Uniendo a la gente, no desuniéndola. Ese es mi concepto. No, doctor, estábamos enriqueciendo nuestros saberes al respecto. Sin lugar a dudas que es un reto que nos abarca a todos y que no solamente a las entidades, sino, como usted muy bien decía, que cada uno tome parte como solución de esta situación. No queremos terminar sin antes agradecerle por el espacio,
por abrirnos la puerta de la unidad. Es importante que todos los oyentes sepan que la unidad está receptiva y abierta a la atención al público en los centros regionales. Sí, para el caso puntual Centros y puntos de atención. Centros y puntos de atención, pues para el caso puntual de Barranquilla, en Juan Mina, ¿no? Ahí sobre la vía. Y que bueno, es importante que estos temas los sigamos tratando, los sigamos trabajando con diferentes actores. Y así como la unidad en representación suya, pues asistió a este espacio, vamos a tener otras visiones que nos van a permitir, pues, enriquecer este diagnóstico de alguna manera de la situación que estamos tocando en temas de memoria y de derechos humanos. Entonces, doctor, no sé si quiere dejar un mensaje a nuestros oyentes, una invitación. No, yo digamos, reconocer la importancia que significa la verdad dentro de un proceso de paz y la recolección de todo lo que ha sido esta etapa de la historia de Colombia. O sea, esa memoria es fundamental porque quien no conoce lo que ha pasado en este país, por supuesto que actúa a la ligera, pero quienes de alguna manera saben lo que ha pasado en este país, saben quiénes han gobernado, saben qué asesinatos se han cometido, saben en favor de quién están unos y en favor de quién están otros, cuáles son los móviles, cuáles son las causas que generan la violencia. Todo eso está asociado al tema de la memoria y de la verdad. De suerte que es clave para lo que viene del país seguir preservando ese intento de conservar la memoria de este país, porque muchos dicen que la memoria siempre está asociada a quien la escribe, a quien escribe las cosas, y no se vuelven objetivos y no dicen lo que realmente está sucediendo. Esa idea de mirar los pros y los contras, por ejemplo, que en un momento determinado plantea la Jurisdicción Especial para la Paz, eso es clave. Es bueno saber la verdad, ¿ya? Y que eso quede consignado, porque así sí vamos a saber realmente por qué se dan las cosas en este país. Y entonces sí, ahí queda la persona en la libertad de decir, hombre, yo conozco la verdad, esto es lo que ha pasado en este país y me decido por aquí o por acá, pero conozcan primero lo que ha pasado en este país. Conozcan por qué surgen toda esta serie de movimientos, toda esta serie de grupos y quiénes han sido los responsables de que estos grupos sean los que en un momento determinado estén generando la convivencia, la paz o la violencia. Entonces la recomendación, no más que recomendación, es reconocer el papel importante que significa tener memoria para recordar y relatar quiénes han sido los actores de lo bueno y de lo malo que ha sucedido en este país. Zulay, un mensaje desde la Casa de la Memoria de Barranquilla. Bueno, yo creo que el día de hoy nos vamos satisfechos y altamente nutridos por esta conversación con el doctor Palencia, en que no solamente nos ha hecho un recorrido sobre su vida, sobre su experiencia, sino sobre también lo que es la unidad para las víctimas, lo que es la defensa de los derechos humanos desde el lugar en el que estamos. Y él ha podido estar en muchos lugares y creo que la palabra clave es el compromiso social que él tiene y que nos transmite por medio de esta conversación. Y de igual manera, no solamente el compromiso social institucional, sino al cual tenemos el deber y también somos sujetos de derecho del compromiso social de otros. Entonces, creo que la invitación es a continuar construyendo memoria, continuar construyendo territorios de paz. Bueno, nuevamente, doctor Alfredo, muchas gracias a usted, a la unidad, Zulay, a ti, a la Casa de la Memoria, a la Fundación Arte Social, que desde la sociedad civil también aporta mucho en este tema de construcción de memoria histórica y derechos humanos, y claramente también a Bocaribe Radio como nuestro principal medio para llegar a la comunidad. Nos escucharemos nuevamente en otro capítulo, en otro espacio, hablando sobre memoria histórica y derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien. La Conversada, diálogos para no olvidar. Un programa para hablar de memoria histórica y derechos humanos. La Conversada,
una producción de la Fundación Arte Social con el apoyo de Bocaribe Radio, desde la Casa de la Memoria Histórica de Barranquilla.